Askirukipan, takenitaki, Askerukipañari yachiri. waliki, qallantañani. ¿Alguien me hace recuerdo qué sufijo hemos visto último? Sufijo ya, ¿no? Waliki, muy bien. Continuamos. Ahora, sufijo ma, ¿ya? Sufijo ma. Este sufijo, conocen, es posesivo y básicamente es en segunda persona, ¿no? Ejemplo, pisima. ¿Qué significa pisima? Tu gato, Tu gato, ¿no? Entonces aquí decimos tu gato, ¿no? Gilama, ¿qué significa gilama? tu hermano, Tu hermano. Ya, entonces, este sufijo es posesivo, el de jama pasa, ¿no ven? Esto conocen. Entonces no se van a olvidar. Otro sufijo que también conocen. ¿Qué significa el impi? ¿Recuerdan? Es agregador. Eso, agregador, ¿no? Entonces, además tiene otras funciones, por lo tanto se llama instrumentativo. ¿Ya? Instrumentativo. Por ejemplo, en jupa, ¿no? Ahora pongo el impi, jupampi. ¿Qué estoy diciendo? Con él, Con él o con ella, ¿no? Eh, Kiwasampi, ¿qué estoy diciendo? Kiwasa, ¿qué es? nosotros, Nosotros, ¿no? Entonces, Kiwasampi con con nos, nosotros. ¿ya? Por ejemplo, Anumpi, ¿qué es Anumpi? con el perro, Con él, ya está, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos con, ¿no? Pero también podría significar otro, ¿no? Por ejemplo, para hacer sumas, ¿no? Mayampi, payampi. ¿Qué sería eso? Mayampi, payampi, ¿qué es? ¿Qué es maya? ¿Qué es paya? uno, dos, Mayampi, suma. Uno y dos, ¿no ve? Sí, Ahora, por ejemplo, sirve también como coma, ¿no? Por ejemplo, vamos a cocinar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a cocinar? Choquempe, aichampi, aichampi, aquí hay cinco. Choquempe, aichampi, mm, ¿qué más puede ser? Chuñumpi.
Chuñumbi. ¿Ve? Entonces aquí y, ¿no? Entonces en este caso cumple la función de la coma también, ¿no? Es decir, en lugar de la coma va a ir el impi, ¿ya? Entonces impi, aquí hay también otro impi, este impi sería como i, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, rojo, coma, amarillo y verde, ¿ve? Entonces más o menos así. Ya, entonces el INPI sirve como coma también. Ya, entonces, por eso se llama instrumentativo. Sirve como coma, sirve para agregar, ¿no? Entonces, eso es la funcionalidad que tiene el sufijo INPI. ¿Está claro? ¿Se ha entendido sufijo INPI? ¿Se entiende? Hisaya teachiri. Ayatichiri. Ya, muy bien. Ahora, otro sufijo. Sufijo na. Sufijo na, esto es nominal y tiene dos funcionalidades, ¿no? Posesivo y locativo. Posesivo locativo. Ah, por ejemplo, decimos, pollo, ¿qué es pollo? Cerro. Cerro. Polluna En el cerro. en el cerro. Ya está, ¿no? Entonces, cerro es un lugar, por lo tanto, está cumpliendo la función locativa, ¿no ve? En el cerro. Estoy especificando un lugar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, voy a decir, Hilaja, ¿qué es? Mi hermano. Mi Mi hermano. hermano. Hilajana, De mi hermano. eso, de mi hermano. Entonces aquí significa de, ¿no? Eso sería posesivo, ¿no? Locativo en, posesivo de. Me dejo entender, ¿no ven? Vamos a ensayar. Esto cuando es posesivo significa de. Cuando es locativo significa en, ¿ya? En. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando hablamos de cosas, de objetos de pertenencia, significa de. Cuando hablamos de un lugar, ¿no? Entonces significa en. Ejemplo, otro ejemplo. Uta, ¿qué es Uta? Casa. 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 Utana En la casa. en la casa. Ahora, Utajana Eh, En mi casa. Mi en la casa. casa. ¿No ven? Ahora, Utamana, ¿qué va a ser? En tu En tu casa. casa. En tu casa. ¿No ven? Entonces, ahí estaría de locativo. Ya, entonces, locativo o posesivo, dependiendo del contexto, este sufijo nominal na. Hanati, kunaista yuthi, Navia tichiri. waleki. Ahora, otros sufijos. Sufijo naka. ¿Para qué se utiliza sufijo naka? Pluralizar. Para Sustantivos. pluralizar, ¿no? Entonces, esto es nominal plural. ¿Ya? Ahora solamente pluraliza sustantivos, ¿no ve? Eso se van a acordar, ¿ya? Para los verbos se utiliza otro sufijo, ¿ya? Entonces, esto es solamente para sustantivos, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Pisi, piscinaca. ¿Qué está diciendo? Gatos. Gato. Como Gato. los gatos. Gila, gilanaca, Hermanos. hermanos.
Sí, entonces ahí estamos pluralizando. Entonces, en realidad es esta S, ¿no? En español utilizamos para pluralizar S en Aymara, Naka. Ahora, muchas veces aquí se comete el siguiente error, ¿no? Entonces, por ejemplo, los discursos políticos dicen, ¿no? Voy a escribir. Gilatanacas, Culiacanacas. ¿Está correcto? Ahorita, por ejemplo, ¿está correcto? No, 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 ¿Ya? No. Este S es de ya. castellano. Ahora alguien diría, ah, no, pero es edición vocálica, ¿no? Gilatanacasa. No. ¿Qué sería Gilatanacasa? Nuestros hermanos. Nuestros hermanos, ¿no? Ya tiene otro significado, otra connotación, ¿no ve? Pero cuando se trata de plural, eso solamente es suficiente. ¿Ya? ¿Está claro, no veo? Esa. Hanas, Kana yatichiri. ya, walikim, chaj, yakaraki, ¿ya? Sufijo nama, sufijo nama. Sufijo nama también es nominal, pero se utiliza como señalador de trayecto. Señalador. Ejemplo, mm, a ver, Taipe, ¿qué es Taipi? Medio, centro, Medio, centro, ¿no? Ahora, intermedio. ahora elisión vocálica, la I, type, y pongo nama. Type nama, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué va a significar? Type nama. En el medio, no. Type nama, Ahí en el medio. a ver, ¿qué estoy diciendo? Type nama Sarate, ¿qué estoy diciendo? Por en medio vas a ir. Ok, type nama es por el medio. Entonces ya estoy dando le estoy señalando. Me dejo entender, ¿no ve? Type nama, por el medio. Pero este es señalizador de dirección, ¿no? De trayecto. Entonces, aquí vamos a poner eso, ¿no? Señalador de trayecto. De trayecto. Entonces, señalador de trayecto. Ah, sí. Entonces, por el medio. Por ejemplo, a ver, les voy a poner otro. Jawir Laca. ¿Saben qué es Jawir Laca? Pues, Por el Jahuila, que es borde como del por lago. la orilla del río, algo así. ¿Cómo? La Por orilla el del borde río. del lago. Eso, al borde, orilla, ¿no? Del río, ¿no? Jawir es río, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, digo, Jawir Lac, na, mau, sa, gata. ¿Qué estoy diciendo? Por el borde del río. Para, Por el para, borde del río vas a ir. Sí, por la orilla del río vas a ir, ¿no ve? Jawir Lac, na, mau, sarata, ¿no ve? Tacnama o sarata, tacnama, ¿no? Ya le vamos a poner Taqui. Taqui es por, camino, ¿correcto? sí, Quito la vocal y pongo nama, tacnama. ¿Qué estoy haciendo? por el camino. Por el camino. Entonces estoy señalando un trayecto, ¿ya? Un trayecto. Por ejemplo, yo antes al colegio o a la escuelita iba solito, ¿no? Caminaba 1 hora y mi mamá siempre me recomienda, Tacnama o Sarata, ¿no? Por el camino vas a ir, ¿no? Porque a veces las casas tienen perro, ¿no ve? Entonces,
hay que ir por el camino, ¿no? Taknama Osarat, ¿no? Taknamo. Entonces, simplemente el nama es señalizador de trayecto, ¿ya? Entonces, te dice por dónde, ¿no? Tinama, por el costado, ¿no? Sí, entonces simplemente te señala el trayecto, ¿ya? ¿Está claro? Hanati, Hanicha, Kana yatichiri. Now yatichiri. ¿ya? Vale, ¿cuál es que seguimos? Y acá, sufijo aquí. Ahora nos corresponde el sufijo naka, ¿ya? Ya, naka. Sufijo naka es también un sufijo nominal, ¿ya? Un sufijo nominal. Ahora, esto es de movimiento. Movimiento. De movimiento. Ejemplo. mm, a ver. Ichuña. ¿Qué es ichuña? Llevar. Llevar. Llevar, ¿no ve? En la mano, ¿no ve? Sí, entonces ichuña es Sí. llevar en la mano, ¿ya? Ahora quito el infinitivo y también quito la vocal, ¿no? Mírame, solamente queda como raíz ich, ¿no? Ahora pongo el naka. Ich naka, y como es verbo, pongo nomás verbo. Ich nakaña. ¿Qué estoy diciendo? Ich nakaña. Manejar. Manejar sigue la acción, ¿no ve? De llevar en la mano, ¿no ve? Pero ahora es de movimiento, ¿no ve? Tatapa ich nakaskan. ¿Qué estoy diciendo? Su papá estaba llevando. ¿Sí? O Papá. estaba haciendo caminar, o estaba, no haciendo caminar, ¿no? Manejando. Manejando, dando vueltas, ¿no? En la mano, me dejo entender, ¿no ve? Entonces, los bebés pequeños, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, para hacer dormir, entonces hay que agarrar en la mano y caminar, ¿no ve? Entonces, ese sería isnacaña. Me dejo entender, ¿no ve? Otro, a ver. Guayuña, ¿qué es guayuña? Guayuña. Llevar. Igual. Llevar Igual Llevar. llevar, también. ¿no? Pero igual en la mano, una bolsa, ¿no ve? Sí, Sí. con un agarrador, ¿no ve? Una canasta, puede ser, ¿no ve? Entonces, igual, ¿no? Quitamos la ña, la u y ponemos naca. Guaynacaña. ¿Qué es guaynacaña? La acción va a seguir, ¿no? Pero guaynacaña es de un lugar a otro, ya lo voy manejando de un lugar a otro, ¿no ve? Mm. Sí, entonces, digamos, guayuña sería tal vez con un sola dirección, ¿no? Guayuña, digamos, en este punto estoy llevando, ¿no? Guayuña, ¿sí? Guayuña. Ahora voy no caña, entonces, ¿no? Llevo de aquí, llevo aquí, llevo aquí, llevo aquí, no sé, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Esa es la acción. El otro es, digamos, de forma lineal. Con el caña es, puede ser de un lado para el otro, ¿no? ¿Ya? ¿Eso es alguna pregunta? ¿Queda claro? El nakam. Hanat, Está Hanicha, claro. Hanawa. Now yatichiri. ya, Kanao yatichiri. Waleki. Ahora vamos a ver el sufijo ni, ¿ya? El sufijo ni es uno de los sufijos que tiene varios significados, ¿ya? Entonces van a estar atentos. Primer sufijo ni, ¿ya? Sufijo ni. Este primer sufijo es verbal, ¿ya? Es verbal y es translocativo o aproximador. Aproximador.
ejemplo, mm, apaña. ¿Qué es apaña? llevar, Llevar. Entonces, aquí estamos con apaña y antes del infinitivo, antes de la ña, pongo el ni. Apaniña, ¿qué estoy diciendo? Traerá. No Traer, trae. traer. Apaniña, traer. Otro ejemplo, a ver. Ahora, aquí es importante, ¿no? No va a ser con todos los verbos, sino dependiendo del contexto, vamos a poder conjugar. Por ejemplo, hitiña. ¿Qué es el verbo hitiña? Acinconarse o hacer de un lado. echarse, No. Hitiña es recorrer, aproximarse, ¿no ve? Sí, Sí. acinconarse más o Hitiña, menos. rinconarse. No, pero poco a poco, ¿no ve? Sí, es hitiño. La acción es poco a poco. Ahora, como es poco a poco, con esto vamos a conjugar. Entonces, hiti, niña. ¿Qué estoy diciendo? vas a recorrer, Recorrer, ¿no? O aproximarse, ¿no? Aproximarse, hiti, niña. Pero la acción es interesante aquí entender, ¿no? Entonces, hiti, niña, ¿cuándo puedes decir jupa, hiti, niwa? O hiti, niwa? No sé. Entonces, digamos, estamos en este punto, ¿no? En el cual estamos hablando y alguien está recorriendo, pero en esta dirección. Me dejo entender, ¿no ve? Se está aproximando. ¿Ya? Lo mismo a Paniña, ¿no? Entonces, a este punto. Me dejo entender, ¿no ve? Los interlocutores están aquí. Entonces, a ese punto se están aproximando. Eso es la acción. ¿Está claro? Hanatanicha, Hanavia tichiri. ¿vale? Que y acá sufijo, igual sufijo ni. Sufijo igual sufijo ni. Ahora, este segundo sufijo ni es igual verbal. eh, verbal, pero es distanciador. Distanciador. Por ejemplo, a ver, mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer. 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 Ahora, antes de este infinitivo ña, voy a colocar el ni. Niña. ¿Qué estoy diciendo? Para comer. No, Comeremos. no. No. Mm, 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 comeremos. Distanciador. Mm, Ir a comer. mm, Comedor. Ir a comer. Entonces, niña. Entonces, por ejemplo, digamos que, a ver, digamos que estamos en este punto, ¿no? Podemos comer aquí, ¿sí? Pero no, yo voy a ir a comer aquí. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Distanciador, se aleja, ¿ya? Por ejemplo, estamos en este momento aquí, todos, digamos, están en sus estudios, en su dormitorio, digamos, ¿no? Niñani, qué estoy diciendo? ¿Qué vamos a significa? comer, Vamos a comer.
pero no vamos a comer ahí adentro, en el lugar donde están, sino van a salir tal vez a la calle, al comedor, a otro cuarto. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, este ni es distanciador. Hanat, Hanich, con Hamaki, saber. ¿Vamos a City? A ver, otro ejemplo más. Aguatiña, ¿qué es aguatiña? Pastorear. Arrear. Pastear, pastorear, ¿no ve? Aguatiniña, Ir a pastear. ok, Pastear. y es a Sí. pastear. Entonces, por ejemplo, un rebaño, ¿no? Pues aguatini, coyura aguatini, ¿no ve? Entonces, iré a pastear al cerro, ¿no ve? Entonces, está separándose, se está distanciando del lugar de origen, ¿ya? Está yendo a otro lugar, ¿ya? Entonces, por eso se llama distanciador. ¿Ya? Entonces, va a trabajar con algunos verbos, ¿ya? Principalmente, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? Hanati, Hanicha, con Hamaki-san, Hanaya Tichiri. ¿ya? Ahora, esto llevaré aquí arriba. El tercer sufijo ni, ¿ya? Tercero. Sufijo ni, ahora esto es nominal. Nominal, a esto se conoce como enumerador. Enumerador. Ejemplo, a ver, tunca, ¿qué es tunca? 10. A 10. Tuncani, tuncani, Con 10. no, Entre 10. eso, entre 10, tuncani. Tuncani preuno, tuncani. Aucanisa, piscanewa, ¿no? Ya, entonces, enumera. Me dejo entender, ¿ve? Entonces, son 5, son 10, son 20, ¿ve? ¿Cómo digo, por ejemplo, son 20? Patuncani. Va, ¿no? Afirmación, ¿no? Ya, pero Patton Cani está perfecto, ¿no ve? Entonces, ese ni es enumerador. ¿Sí ha entendido? Hisaya Sí. Tichiri. ¿Ya? Entonces, cuando utilizan principalmente números y dicen ni, pues simplemente está enumerando, ¿ya? Otro ejemplo, o otro sufijo, igual sufijo ni, ¿ya? Sufijo ni, este sufijo ahora es verbal, ¿no? Y esto es en tercera persona. Verbal en tercera persona. Ejemplo, a ver, saraña, ¿qué es saraña? Ir. Ir, Ir. Ahora quito el infinitivo o el verbo, ¿no? Ahora pongo sarani, voy a afirmar. Saraniwa, ¿qué estoy diciendo? Va a ir. va a ir. Mira. Va a ir, ¿no ve? Pero me estoy refiriendo a una tercera, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, mi hermano va a ir. Hilaha saraneo, ¿ve? Mi hermano va a ir. No sé, tataha jutaniwa, ¿no? Papá va a venir, ¿no? Entonces se refiere a una tercera persona, ¿ya? Ejemplo, otro ejemplo. mm, ya, algo más que aquí hay que agregar, ¿no? Es tercera persona, pero se refiere en tiempo futuro, ¿ya? Ya tiempo futuro. Entonces, por ejemplo, decía, por ejemplo, eh, Jutaña, ¿no? Jutaña, Jutaña. Entonces quitamos el infinitivo, Jutani, wa, ¿no? Aquí, ¿qué estoy diciendo? Va a venir. Va a venir.
Va a venir. Ya está. Entonces, eso es este sufijo, el último sufijo ni. Ya, entonces, hay estos cuatro sufijos ni, cada uno con distinta funcionalidad. Cuando nos damos cuenta el uso de cuál sufijo es, dependiendo del contexto. ¿Ya? Entonces, en el primero sirve para aproximar, en el segundo sirve para distanciar, tercero para enumerar y cuarto para tercera persona en tiempo futuro. ¿Ya? Hanati, Hanicha, Kunaista Yudhi. Hanaskiti, Quizá, Walik. Ahora, otro sufijo. ¿Ya? Walik, Walik, Walik. Ya. Ahora, otro sufijo. Estamos con sufijos con N, ¿no? Sufijo anca. Este sufijo es verbalizador. Verbalizador. Y es de procedencia. Procedencia significa de forma específica, ¿no? ¿Ya? Ejemplo. Como es verbalizador, lo va a convertir en verbo, ¿ya? Un sustantivo. Por ejemplo, aquí más que de va a significar en, ¿ya? Esto corrijan por en. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto, esto? Ahora, aquí agrego el can, anga, ¿no? Acanca, y como es verbalizador, pongo el infinitivo, lo vuelve verbo. Acancaña, ¿qué es acancaña? Estar aquí. Estar aquí, estar aquí. Por ejemplo, uta, uta es casa, caso. Utancaña, ¿qué es utancaña? estar en casa, Estar en casa. Estar Estar en en casa. casa. Estar en casa. Ya lo está volviendo verbo. Ahora, por ejemplo, eh, el alto, ¿no? Voy a decir alto, ¿no? O Copacabana. Copacabana. Ahora, Copacabana, caña. ¿Qué estoy diciendo? estar en Estar Copacabana, en o Copacabana. están Sí, en Copacabana, Copacabana. Ya, entonces, eso es este sufijo de procedencia, ¿ya? Este es un sufijo verbalizador. Lo convierte en verbo, ¿ya? Entonces, para verbo lo agregamos al final, el ña, ¿no? Pero antes tiene que estar el sufijo an, ¿ya? Muy así, acá, Hanech, un jamás, Amuy asiwa. ya, walik, yakaraki, sufijo inki, sufijo inki. El otro era anka, ahora es el sufijo inki. Este sufijo también es verbal, verbal, y básicamente va significando oscilativo, oscilativo.
Por ejemplo, ¿qué hemos dicho que es Aitiña? Alzar. No, enjuagar, enjuagar, Mm, ¿sí? Aitiña. Pero hemos dicho hay un movimiento, ¿no? Entonces, digamos, esto es una fuente. Entonces, esto movemos con esta dirección, ¿no? Y en esta dirección también, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, eso es Aitiña, tiene un movimiento, ¿ya? No es la típica forma de enjuagar que tenemos hoy en día, ¿no? Aitiña es moviendo de un lado para otro, ¿ya? Ese es Aitiña, enjuagar, ¿no? Ahora voy a decir, por ejemplo, como sabemos que tiene esta forma, entonces vamos a utilizar, ¿no? Aitin, ¿no? Ahí está el link. Ahora, como es verbo, el infinitivo ña al final, ¿no? Aitinquiña, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué sería Aitinquiña? Esta dirección, ¿no? Entonces, digamos, igualito, ¿no? O sea, aquí una persona, ¿sí? Una persona, entonces, ¿qué va a hacer esta acción? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, Es como mi ser. balancearse, ¿no? Entonces, digamos, una persona está borracho, digamos, ¿no? Entonces, está parado, pero está por caerse a cualquier lado, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Eso es aitinquiña. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Isa yatichiri. se Yatichiri entiende. sería balancear o estar balanceándose. Balanceándose. Ah, balanceándose nada más, ya. Mm, Balanceándose. Ya. Ukaka michur. Kuna esta nagachut. A ver, algunas preguntas. Hanati, Hanicha. Hana yatichiri. Ya, No, ya te quiere. ustedes van a seguir, van a practicar, ¿ya? Entonces van a conjugar. eh, Así solamente van a poner en práctica esto, ¿ya? Pueden conjugar en las oraciones también, ¿ya? Entonces, tienen que poner en práctica porque la Aymara básicamente está conformado así. Esta es la forma de estructura de las palabras, ¿no? Entonces, solamente se manejan sufijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, anataño, anataniñani, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Ah, vamos a jugar, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, el ni, alejador, ¿no ve? Entonces, todas las palabras está conformado a partir de lo que son los sufijos. Entonces, es importante, ¿no? Ahora tal vez estamos conociendo uno por uno, pero sin embargo, esto tal vez ya no van a estar. Ahora, ¿esto qué sufijo es? Si no, ya tiene que ir familiarizándose. ¿Ya? Walek, joteru ruikisinyan, walek que para pata, kene, kisin kamam, Sin cambio, ya te quiere. Pai, yatichiri, pai. que Kisinkama yatichiri. kama.